vamos a iniciar una nueva clase de geopolítica y nos vamos a enfocar específicamente a lo que es la geopolítica alemana. Esta geopolítica alemana de la que vamos a hablar es básicamente el inicio de lo que fue la visión expansionista del imperio alemán. Antes de empezar la clase vamos a tomar en cuenta una frase del Papa Francisco que dice: el odio, la envidia y la soberbia ensucian la vida. ¿Quién es el padre de la geopolítica alemana? Es Karl Haushofer, que nació en 1869 y falleció en 1946. Él es uno de los fundadores del Partido Nacional Obrero Alemán, junto con Adolfo Hitler y Joseph Goebbels, para citar algunas personalidades. Y en 1924 fue editor principal del Diario de la Geopolítica. Entonces, estas ideas geopolíticas de Karl Haushofer básicamente serán el punto de inspiración para lo que será la Segunda Guerra Mundial, como mencionábamos, y lastimosamente el Holocausto judío, en el cual murieron alrededor de 6 millones de personas. Paradójicamente, Karl Haushofer, pese a las ideas nacionalistas que tenía, un nazi que trató de aplicar muchas ideas de las que hablaremos enseguida, contrajo matrimonio con una mujer judía y por eso tuvo problemas con la Gestapo alemana. Es una de las curiosidades de este señor Karl Haushofer, y entre las frases más memorables de este señor Karl Haushofer podemos citar una que dice: solo una nación cuyo espacio se ajusta a sus necesidades, tanto espirituales como materiales, puede tener esperanza de alcanzar la verdadera grandeza. Y esa es una noción muy clara de la geopolítica alemana. Esta geopolítica alemana está plagada de muchas paradojas. La primera, como mencionó Karl Haushofer, que fue el inspirador de la geopolítica alemana, estas ideas expansionistas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero también otra paradoja de esta parte de la que estamos hablando es que asimiló las ideas de un británico, Halford Mackinder, quien hablaba de la división de Eurasia, una división de Europa y Asia, sin contar a la nueva potencia que estaba emergiendo, que era Estados Unidos. Y bueno, él hablaba del Heartland, de lo que hablábamos en una clase anterior, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y quien tuviese el control del Heartland podría controlar el War Island, que esto ya es un contenido nuevo del que estamos hablando, que es Europa, el cercano Oriente y Asia, podría controlar el mundo. Para Mackinder existen 5 islas mundiales, o War Island, de lo que mencionamos anteriormente, que son Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Japón. De estas 5, 4 eran colonias inglesas, paradójicamente. Entonces, Karl Haushofer establece sus ideas de la geopolítica alemana, infravalorando a Estados Unidos, y lo mismo pasa con cierto modo con Mackinder, que la considera una isla del mundo, pero infravalora a Estados Unidos. Y en el siglo XIX y en el siglo XX, como vimos en la serie de Gigantes de la Industria, Estados Unidos estaba en una creciente economía a nivel global. Esto se consolidará después de la Primera Guerra Mundial y cataloga al resto de los países como satélites. Miren que aquí ya estamos tomando en cuenta que hay países que tienen el control político, el poder del mundo, que serían Europa, Asia. Obviamente aquí desmerece a Estados Unidos, y el resto de los países serían países satélites, como decir países centrales o países periféricos o países desarrollados o en vías de desarrollo. Quien domina el Heartland dominará el War Island, y el War Island, al dominar War Island, dominará el mundo, de lo que hablamos anteriormente, y todo estado debe expandirse a un dominio pleno, el dominio vital. Y aquí viene la teoría de los espacios crecientes. Es una visión nacional de los alemanes, en la cual no hay otra forma de expandir el territorio sino a través de la violencia, a través de la guerra.
Y hay ciertos factores que incidirán en esta expansión territorial. Primero, la revancha del poder terrestre, que es Alemania, en contra del poder marítimo, que sería la Gran Bretaña, y la alianza con potencias asiáticas para distraer a Estados Unidos, porque aquí hay dos guerras que se desatan, la guerra en Europa y la guerra del Pacífico entre Japón y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Neutralizar la ventaja inglesa en Asia, estableciendo las dos guerras que anteriormente yo mencionaba. Y para neutralizar la ventaja inglesa en Asia, ya que Inglaterra tenía colonias en China y también en la India, había que establecer un punto, y ese punto de equilibrio sería Japón. La visión alemana en 1911 era de generar una confederación germánica, y como ya mencionaba, a través de la violencia. Las fronteras tienden a expandirse. Si las fronteras se expanden, que era lo que buscaba Alemania por el resentimiento del Tratado de Versalles de 1919, era un país satisfecho. Pero si se contraían las fronteras, ¿eso qué quiere decir? Que se reducían los espacios territoriales, quedaban como territorios insatisfechos. Si no se extiende el dominio territorial, el Estado perecerá. ¿Y a través de qué mecanismos se realizó esta visión expansionista de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? A través de la xenofobia y la homofobia. Entonces podemos tomar en cuenta que estas ideas, la punta de lanza de la Segunda Guerra Mundial fue el señor Adolfo Hitler, pero también podemos mencionar que toda la visión alemana estaba consolidada en las ideas de la geopolítica de Karl Haushofer. Karl Haushofer llegaría a ser considerado el padre de la geopolítica alemana. Entonces, como un estado insatisfecho, ya que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania había perdido territorio con Francia e Inglaterra. Esas colonias también las perdió, las colonias que tenía Alemania. Entonces, Alemania buscaba reivindicarse, y hay algo que es increíble en esta parte de la geopolítica alemana, es que en cierto modo Alemania se alía con lo que es el Hartland, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, al aliarse con la Unión Soviética, tenía control del Hartland, y al aliarse con Japón, del World Island. Entonces, había una visión muy enmarcada de Karl Haushofer para poder dominar el mundo. Y estas ideas de Karl Haushofer también inspirarán un libro que causa hasta el día de hoy mucha controversia, que es el libro de Adolfo Hitler, que se llama Mi lucha. Entonces, este es en resumen esta parte de la geopolítica alemana de la que quería hablarles en esta clase, y espero que este material les sirva de mucho. Muchas gracias, estudiantes, y pronto nos vemos.